Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y quiero iniciar con una oración en este video diciéndote que hay muchas maneras de ayudar a las personas, hay muchísimas maneras de ayudar a los demás. Una de ellas es enseñando, así que a partir de hoy, enséñale algo a alguien para que tu curva de aprendizaje sea mucho más rápida y obviamente la de las demás personas también lo sea. Arrancamos con este video que quiero compartir contigo un caso interesante. Quiero que analices el siguiente supuesto donde tengo una tablita de datos que tiene en este caso 9 columnas. Fíjate, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. Y tengo acá, mira, en dos columnas, las primeras dos columnas de rojo, tengo 5 productos que estoy vendiendo a un precio determinado y tengo las cantidades que vendí o las unidades que vendí el día lunes, las unidades que vendí el día martes, el día miércoles, el día jueves, etcétera, etcétera. Tengo cada una de las unidades. Imagine, por ejemplo, que alguien le pide calcular el total de las ventas del día lunes teniendo en cuenta estos precios y teniendo en cuenta estas unidades vendidas de cada uno de los productos. Entonces, ¿cómo podrías tú hacerlo? Mira, de una manera bastante sencilla. Yo podría hacerlo a mano, multiplicando el precio del producto 1 por las unidades vendidas del producto 1 para el día lunes. Y posteriormente le sumo a ese resultado la multiplicación del precio del producto 2 por las unidades vendidas el día lunes de ese producto número 2. Seguidamente vengo y abro un paréntesis y multiplico las unidades, o la cantidad, perdón, no las unidades, la cantidad del producto 3 por las unidades del producto 3. Posteriormente hago lo mismo para los siguientes elementos y es como si estuviese ejecutando una función suma producto. Es como si estuviese ejecutando en toda regla una función suma producto en donde multiplico cada uno de los elementos de una matriz que tiene aquí n cantidad de elementos, 5 elementos, por una matriz que tiene n cantidad de elementos que también serían 5 elementos. El resultado es multiplicar cada uno de los valores de enfrente, cada uno de estos valores de enfrente y posteriormente ejecutar una suma. Como lo estamos viendo, mira, si yo llego y evalúo con Enter, obtengo 1442. Yo puedo, en este caso, reemplazar esto por el retorno de la función suma producto, en donde tome del mismo modo una matriz número 1 y posteriormente la fije con F4 para poderla arrastrar a la derecha esta fórmula y se quede esta referencia constante. Y seguidamente multiplico cada uno de los elementos por esta matriz 2 y obtengo un resultado a través de una suma. ¿Listo? Es decir, es como si estuviera sumando la primera multiplicación de este elemento por este elemento, la empaqueto y la sumo con la multiplicación de estos dos elementos adicionales. Es decir, primer elemento de esta matriz por el primer elemento de la segunda, segundo elemento de la primera matriz por el segundo elemento de la segunda, tercer elemento de la primera matriz por el tercer elemento de la segunda. Voy haciendo esos productos, voy calculando esas multiplicaciones y posteriormente genero una suma mediante el empaquetamiento de esos productos. Entonces, si yo arrastro esto a la derecha, fíjate que voy a calcular el resultado. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un filtro y ocultar, en este caso, un elemento de producto para hacer el cálculo del total de esos elementos sin un producto o una cantidad de productos determinada? ¿Cómo debería yo hacerlo? Mira, muy sencillo. Vengo aquí a la pestaña Datos, en este caso, mira, y activo el autofiltro, o bien mediante la combinación de teclas Control-Shift-L. Mira, Control-Shift-L lo pongo o lo quito y Control-Shift-L vuelvo y lo pongo. Vengo y le digo en este caso, quíteme el producto número 4. ¿Qué creerían? ¿Que estos valores van a cambiar porque oculté una fila de esa tabla de datos? Pues no, sigue dando exactamente lo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros desarrollar una fórmula que en este caso, al ocultar una fila o un conjunto de filas, la fórmula actualice con los elementos que se encuentran en la interfaz visibles, no los que estén ocultos, sea bien por ocultarlos manualmente, fíjate, mediante ocultar, o sea bien por los ocultamientos que le hagamos con un filtro? ¿Cómo hacemos nosotros en este caso para ocultar cada uno de estos productos de la fórmula?
que se oculten de la fórmula y los actualice correctamente. Mira, el método es el siguiente. ¿Qué pasa si yo llamo a la función subtotales? La función subtotales, que tiene aproximadamente 11 operaciones matemáticas o 11 operaciones aritméticas, por ejemplo, como promedio, contar, contar a, máximo, mínimo, producto, desviación estándar, creo que es la media, desviación estándar poblacional, suma, variación, una varianza poblacional y un promedio. Y además, si yo voy bajando, mira, tenemos otra cantidad de funciones que son exactamente las mismas, pero van de 101 a 111. ¿Qué diferencia hay dentro de la función subtotales con estas funciones respecto de las de abajo? Pues muy sencillo, que estas funciones que se encuentran en la parte de arriba no tienen en cuenta las filas que se encuentran ocultas, sea bien ocultándolas de manera manual o bien mediante un autofiltro. En cambio, las funciones que se encuentran abajo, fíjate que tienen en este caso la facultad, o más bien no tienen, sino están programadas así, para ocultar cada uno de las filas de la fórmula y operar únicamente con las que se encuentren visibles. Entonces fíjate, ¿qué pasa si yo vengo y selecciono por acá, mira, la función suma, que es la 109, la que oculta o la que me permite ocultar filas de la fórmula, y le digo, quiero que me sumes este rango del día lunes. Fíjate, el día lunes, vengo y arrastro esto por aquí, y lo cierro y evalúo con Enter y me da el valor de 30. Obviamente 9 más 8 me da 17, más 3, 20, más otros 10 me daría 30. Listo, ahí tengo los 30 elementos. Vengo y oculto, por ejemplo, el producto número 4 con el autofiltro, y fíjate que la función subtotales lo actualiza, es decir, me oculta esa fila de la fórmula de una manera correcta, como a mí me sirve. Ahora bien, ¿qué sucede si yo vengo y le digo aquí a la función subtotales, quiero generar una referencia dinámica que me pase aquí cada uno de los elementos, mira, ordenado dentro de una matriz por filas, de tal modo de que subtotales me pueda ocultar la fila de esta matriz que yo pueda multiplicar con la función suma producto para obtener así un resultado directo, porque la función subtotales, como tú te puedes dar cuenta, fíjate, le voy a colocar acá una coma o le voy a quitar esto por acá, para que tú te des cuenta, la función subtotales no tiene una función llamada suma producto. Tenemos promedio, contar, contar a máximo, mínimo, producto, que es diferente a suma producto porque no empaqueta con una suma. Una desviación, una suma y en este caso una varianza, una varianza poblacional y una varianza estándar normal. Entonces, yo puedo llamar a la función suma. En esencia, yo puedo llamar a la función suma y le puedo pasar una matriz, pero que se oculte de manera dinámica. Yo podría utilizar en este caso devolver una referencia manual, devolver o retornar una referencia manual mediante el uso de la función de ref, que lo que hace es devolver una referencia a partir de un rango dado, que es un número de filas especificado y columnas especificado a partir de esa referencia. Entonces vengo y selecciono a ref y le digo, mira, en el primer argumento que se llama referencia, yo le voy a decir, quiero arrancar para el día lunes quiero arrancar a partir de esta referencia de celdas, que es la C2. Y le digo, mira, aquí en el alto, como tú lo puedes ver, omito el argumento de filas, omito el argumento de columnas, y aquí en el alto vengo y le digo, tengo 1, 2, 3, 4 y 5 filas de alto. Entonces le digo, a partir de esta referencia, quiero que tú te desplaces incluyendo las filas intermedias a un alto de 5 filas a partir de esta referencia. Esta sería la referencia número 1 del alto. La 1 porque cuando tratamos filas y columnas, la referencia se comporta como la 0. Eso tienes que tenerlo en cuenta, o al menos la ayuda es lo que dice. Entonces yo en el alto vengo y le digo, a partir de esta referencia, devuélveme un rango que tenga un alto de 5 filas, y como se lo estoy pasando de manera positiva el valor de 5, me lo coloca hacia abajo de manera ascendente, es decir, van ascendiendo en la cantidad de filas, 2, 3, 4, 5 y 6, y me crea un rango de 5 filas, que en este caso yo puedo, al evaluarlo, fíjate, devolver una matriz ordenada por filas. Una matriz que se encuentre ordenada por filas en cada uno de estos elementos, mira, 5, luego viene punto y coma que sería cambio de fila, 5 punto y coma que es cambio de fila, y viene otro 5 y luego otro punto y coma que es cambio de fila, y luego otro punto y coma que es cambio de fila, viene el 8 y luego punto y coma que es otro cambio de fila, y luego viene el 9. Es decir,
estamos ordenando en toda regla una matriz por filas, una matriz ordenada por filas, que me está devolviendo cada uno de los elementos del rango que yo necesito. Pero ¿qué sucede? Yo vengo y evalúo a subtotales, efectivamente, mira, y evalúo con Enter. Y vengo y le aplico el filtro sin ningún problema y oculto el producto número 4. Vengo y lo oculto y me da 22 en esencia. Entonces yo vengo, nuevamente le voy a quitar esto y lo multiplico por la función suma producto, cada uno de esos elementos, esperando que subtotales me devuelva, fíjate, un solo elemento, pero llego y llamo a la función suma producto y le digo, tomemos este rango de celdas y lo voy a fijar con F4 y en la matriz número 2, mira, subtotales, en apariencia me devuelve 5 elementos, obviamente porque le estoy pasando 5 filas dentro del alto de dref. Entonces vengo y evalúo con Enter y obtengo un error de valor. Esto sucede prácticamente porque la función subtotales me devuelve un solo elemento como resultado de esa operación. Si yo vengo y lo evalúo con F9, mira, me devuelve 30. Y yo lo que necesito es que me devuelva esta cantidad de filas para que suma producto la procese directamente con cada uno de estos valores y me devuelva el resultado. Pero en este caso, cuando yo oculte una fila, ese valor dentro de la matriz se transforme en un valor nulo o bien un valor de 0 que al multiplicarlo por cada uno de estos elementos pues me dé un valor de 0 y la suma no se vea afectada y la refleje como un ocultamiento real de la fórmula. En otras palabras, ¿qué pasa? Mira, voy a quitar aquí de todo menos el C2 que está dentro de ref y le digo en la parte de filas, le digo, yo quiero que a partir de esta celda que es la 0, tú no te vayas a mover por el alto porque ya me di cuenta que el alto retorna únicamente un número, que sería la operación de suma que yo le pase a la función subtotales, que es esa operación, si le pongo promedio pues me promedia, pero yo le digo en este caso con la operación suma, quiero que me devuelvas a través de ref 5 referencias ordenadas por filas con cada uno de estos elementos. Es decir, arranco esta posición con el valor de 0. ¿Cómo hago yo para decírselo a la función de ref? Vengo y abro con unas llaves y le coloco 0, que sería este primer elemento, y luego le coloco punto y coma, que sería cambio de fila, salto a la siguiente fila, y le digo, devuélvame la posición número 1 a partir de esta referencia. Entonces viene y dice 0 y luego 1, me devuelve el 5. Le coloco punto y coma, que es cambio de fila, y me paso a la siguiente fila y le digo devuélvame el 1, 2 y 3, 0, 1 y 2, el tercer elemento con el valor de 2. Luego coloco punto y coma y le digo devuélvame el cuarto y luego punto y coma y le digo devuélvame el quinto. Aquí le coloco 3, punto y coma y 4. En toda regla, arrancamos, como dice la ayuda de la función de ref, para la cantidad de filas y la cantidad de columnas que me tengo que desplazar a partir de la referencia, que esta referencia actúa como el elemento 0, Como me quiero desplazar por filas hacia abajo, pues yo separo inmediatamente cada elemento con el separador punto y coma. Con este separador punto y coma voy separando cada uno de los elementos. La función de ref me dice para este primer elemento, si lo quiere devolver, especifique un 0, es decir, no se mueva 0 filas hacia arriba ni 0 filas hacia abajo, y quédese aquí con el valor de 0. Entonces, como coloco un valor de 0, me devuelve el mismo elemento de la referencia que yo le estoy pasando en este primer argumento. Luego devuelvo el primero, luego el segundo, luego el tercero y luego el cuarto. En total devuelvo un alto de 5, separados por filas con punto y coma. Y fíjate que si yo vengo y cierro aquí con unas llaves y vuelvo y evalúo la función de ref dentro de la función subtotales, la función de ref hace exactamente lo mismo. Aquí coloqué en las columnas una comita, porque tengo que colocar aquí y especificar también cuántas columnas me tengo que mover a la derecha y cuántas columnas a la izquierda. Entonces yo le digo, no, mira, en columnas quédese en 0 para que se quede en la columna donde yo especifiqué la referencia. Es decir, la referencia está dentro de la columna C. Si coloco en el número de columnas el valor de 0, pues se queda obviamente en la columna número C porque no se va a mover. Tanto filas como columnas actúan en la referencia con el valor de 0. En el alto trabaja la referencia con el valor de 1, como te lo expliqué hace un momento. Entonces, si vengo y evalúo aquí a la función de ref, fíjate que me devuelve del mismo modo una matriz como la que obtuvimos hace rato al evaluar de ref, pero en el alto, no en la cantidad de filas. Me devuelve 5, que sería esta celda, cambio de fila, me devuelve el otro 5, cambio de fila, me devuelve el 3, cambio de fila, me devuelve el 8, cambio de fila, me devuelve el 9.
yo digo ya lo tengo, ya tengo ahí. Ahora vamos a evaluar a la función subtotales. Mira, si yo evalúo a subtotales, ¿me va a retornar el valor de 30? No, no me devuelve el valor de 30, me devuelve una matriz. Porque en la cantidad de filas yo le especifiqué 5 rangos de un solo elemento, cada uno de los rangos, y me los devuelve como una matriz. Y yo digo, genial, eso es lo que yo necesito. Yo necesito devolver de la función subtotales también un rango mediante el uso de ref, porque ya no estoy procesando dentro de la función alto de la función de ref un rango continuo de 5 filas, que serían en este caso estos 5 productos, el valor o las unidades de estos 5 productos, sino estoy procesando 5 rangos de una sola fila, que es diferente un rango de 5 filas a 5 rangos de una sola fila. Tengo 5 rangos, un rango, 2 rangos, 3 rangos, 4 rangos y 5 rangos de una sola fila, arrancando en el valor 0, que es donde ubiqué la referencia, y luego voy desplazándome por filas con el separador punto y coma, punto y coma. En tu sistema tienes que mirar cuál es el separador de argumentos de la coma, de la fila, perdón, y cuál es el de columnas. En mi sistema, que es el Excel americano, que lo tengo con un parche en español o idioma en español, el separador de columnas es la coma y el de filas es el punto y coma. Perfecto, ¿qué pasa si vengo y llamo, mira, o qué pasa si vengo y le coloco acá un espacio? Mira, vamos a colocarle aquí un espacio antes de procesarla para que tú veas la diferencia. Le voy a dar un enter, esto se comporta aquí como una cadena de texto. Y vengo a producto y hago un filtro y le digo acá, por favor, quíteme el producto número 4. Listo, mira, quité el producto número 4, vengo a subtotales y obviamente vamos a ver qué me devuelve. Me tiene que devolver un valor de 0. En la posición número 4, ¿por qué? Porque la función subtotales está ejerciendo una operación de suma con un solo elemento, devuelve el mismo elemento. Pero en este caso, al no encontrarlo, porque estoy utilizando la suma a través de la segunda operación, que es la 109, entonces me devuelve un valor de 0 porque yo estoy ocultando la fila mediante el uso de un filtro. ¿Listo? Entonces me devuelve el valor de 0 y para el resto de elementos visibles me devuelve cada uno de los elementos. Bien, vengo y le coloco un espacio, evalúo con enter para que se coloque como una cadena de texto. Y seguidamente vengo aquí a la fórmula y ahora sí la proceso mediante el uso de la función suma producto. Entonces vengo acá y llamo a la función suma producto y le digo, por favor, colóqueme esta primera matriz que la voy a fijar con F4, le voy a colocar una coma y posteriormente en la segunda matriz le paso el retorno de subtotales. Subtotales también me estaba devolviendo acá en esta partecita, en la parte del alto, la misma matriz, pero me estaba devolviendo, eso es lo que tenemos que entender. Alto devuelve una sola matriz de 5 filas o n número de filas. En cambio, filas devuelve 5 matrices de una sola fila, que es lo importante porque la estamos especificando. Tú podrías preguntarte que subtotales se tiene que evaluar como una fórmula matricial. Sí, desde luego que sí, subtotales se tiene que evaluar como una fórmula matricial. ¿Por qué? Porque aquí en deref esta partecita de filas estaba esperando un elemento con la cantidad de filas que yo me quería desplazar. Bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba a partir de la referencia C2, que sería esta, y yo le pasé una matriz de elementos. Lo que sucede es que la función suma producto procesa implícitamente matrices de valores. La función suma producto procesa implícitamente matrices de valores, es decir, ella es diferente a la función, por ejemplo, de ref, que fíjate que dice filas en plural, no en singular, pero está esperando un elemento con la cantidad de filas. En cambio, acá mira, la función suma producto detecta es matrices, ya implícitamente ya procesa matrices de valores. Entonces no hay necesidad, en este caso, de colocarle o de evaluarla con control shift enter, porque esto en esencia es una fórmula matricial, pero procesada como una fórmula no matricial mediante el uso de suma producto. Vengo y evalúo con enter y fíjate, me da 1442, vengo y copio este formato, lo pego acá, listo, y me desplazo a la derecha y obtengo exactamente los mismos resultados. Vengo acá y hago una tablita de verdad y comparo. Este valor es igual a este otro y me va a decir verdadero, entonces vengo y coloco este desplazamiento para que la fórmula se evalúe y posteriormente vengo y lo coloco un poquito más ancho para que me dé el valor de verdadero. Vamos a ver hasta dónde me da verdadero. Creo que me extendí mucho. Vamos a quitarlo otro poquito y otro poquito más. Perfecto. Y mira que me están dando cada uno de los elementos. Ahora, suponga por ejemplo que a este 1442 yo le voy a quitar 8 unidades monetarias porque es multiplicar el producto número 4 que vale
una unidad monetaria, un dólar, un peso o lo que sea, cualquier unidad monetaria, lo multiplico por el valor de 8. Entonces, en el resultado es como colocarle 8 unidades a este 1442. ¿Cuánto debería dar el resultado? Pues 1442 menos 8, que sería 1434 rápidamente. Si yo oculto el producto número 4, entonces fíjate, vengo aquí mediante la pestaña datos, que sería este mismo, Control Shift L, mira, para colocar los filtros, coloco Control Shift L y le digo, en este caso, quítame el producto número 4 y le doy clic en aceptar. 1434, ¿este valor es igual a este? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque esta función de subtotales operando mediante la función suma producto con dref quita u oculta de la fórmula los elementos ocultos de la tabla de datos donde yo estoy alimentando la fórmula. Algo muy útil cuando estamos haciendo comparaciones básicas, comparaciones rápidas para calcular los elementos o la diferencia entre elementos, para hacer una comparación directa que no amerite un cálculo complejo, un cálculo que podemos hacer de una manera bastante rápida mediante el uso de esa fórmula, entendiendo obviamente el concepto. Entonces fíjate, voy a colocar la fórmula por acá, fórmula, y le voy a colocar negrita, y posteriormente vengo y con fórmula texto coloco esta fórmula para que tú la estudies. Y básicamente lo que hacemos con dref es en el argumento filas y obviamente en el argumento columnas pasar la matriz de interés que queramos que dref devuelva para que la función subtotales o otra función que trate también un conjunto de elementos nos devuelva tantos elementos como elementos especifiquemos dentro de esta matriz. Es decir, obtenemos una matriz de 5 o una tabla más bien de 5 filas o una tabla de 5 matrices, cada matriz con un solo elemento, que en vez de decir una cantidad de elementos de 5 filas, que no es lo mismo. Entonces utilizamos más bien el argumento filas como una matricial, que al procesarlo mediante la función subtotales con la operación que nosotros ejerzamos, que sería aquí la función 109, que es la suma, pues vamos a obtener este tipo de resultados al momento de ocultar o demostrar cada uno de los elementos. Listo, podemos hacerlo con cualquier caso que se nos presente en donde involucre a la función subtotales, una función que aprendí a utilizar, fue una de las primeras funciones que aprendí a utilizar cuando estaba comenzando con Excel hace ya más de 12, 13 años. Y me gustó mucho porque me permitía hacer análisis cuando no conocía el verdadero potencial de las funciones anidadas para conformar fórmulas. Me permitió ver en apariencia dentro de las celdas filtradas cada uno de los elementos y yo iba ocultando mediante este filtro o mediante este tipo de filtros o mediante ocultar las celdas iba ocultando los elementos y la fórmula se iba actualizando. Entonces, es una manera bastante rápida, sí, es una manera también bastante efectiva también cuando los datos son pequeños, cuando son muy grandes, pues no sé, habría que mirar y reevaluar. Pero quería compartir contigo este método porque la verdad hay muchas personas que desconocen el uso de la función subtotales y piensan que es una función por allí simplemente agregada y que no tiene ningún sentido, no tiene ningún uso. Pero hay que saber, obviamente, cómo trabajar con esta función, porque subtotales lo que nos permite a nosotros es trabajar con operaciones básicas como la suma, como el promedio, como un producto, como una desviación estándar, un mínimo o un máximo, con ocultamiento de filas dentro de la fórmula. Pero muchas veces cuando nosotros queremos hacer una multiplicación de esos elementos por otros elementos y calcular, por ejemplo, una suma más externa, sencillamente no las obtenemos porque no sabemos pasarle las referencias de manera correcta a los argumentos de la función subtotales, cosa que sí logramos mediante el uso de la función dref. ¿Listo? Logramos mediante el uso de la función dref. Bien, mis amigos, así como comencé diciéndoles que una de las mejores maneras para poder aprender es enseñar, no pierdas la oportunidad del día de hoy y enseñarle algo a alguien, enséñale Excel, enséñale algo que tú sepas a alguien. Es la mejor manera de aprender, es la mejor manera de formarse. Te formas tú y formas a las personas a las que les enseñes. Mis amigos, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Fue un total gusto estar aquí nuevamente con ustedes y espero con todo el corazón verlos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, parceros y parceras. Hasta pronto. Chao.